Entra a Tixuz.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Además de que todos nuestros anuncios se publican en 24 países y en 8 idiomas diferentes. Publicar es muy fácil. Primero escoges tu país. Presionas publicar, te pedirá un inicio de sesión con tu cuenta de Facebook, Google+, o una cuenta de Tixuz. Rellenas los espacios que te pide y listo, tu anuncio será visto por millones de personas. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero aquí no termina. Si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixuz te ayuda a encontrar lo que necesitas. Al poner alguna palabra clave, nuestro buscador te dará varias opciones para facilitar tu búsqueda y ya solo queda ponerse en contacto con tu vendedor. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo Vargas, ¿cómo estás, Lalo? Hola, Sergio. Oye, en un programa pasado nos quedamos con una pregunta pendiente que te hice yo, que me dijiste, no, eso es para otro programa. Te platicaba yo que algún secretario de Hacienda de aquí, de México, comentaba que la economía estaba muy bien porque las ventas de autos estaban muy bien y que él lo podía validar si tú ibas a una agencia ahorita y decías, oiga, véndame un carro, y te decían, no, hombre, la lista de espera está, y que están haciendo todas las agencias. Entonces, él con eso validaba su dicho. Yo te pregunto, ¿es porque efectivamente está muy bien la venta de autos o es porque no están llegando autos suficientes porque se están vendiendo en otros mercados? Hay un poquito de cada cosa. Yo platicaba, por ejemplo, con Ernesto Hernández, que es el presidente y director general de General Motors de México. ¿A qué atribuye él eso? Dice que sí, efectivamente hay una mejora en la economía, ¿no? que la gente tiene un poquito más poder de compra que lo que tenía en el pasado. Ese es uno de los temas que hace con que el año pasado México haya tenido el segundo año, más bien el tercer año de récord consecutivo de ventas. ¿No? Y no, ese fue el segundo. Sí, fue el segundo. El año pasado fue 1.531.000 y perdón, 2015 1.531.000 y 2016 1.603.000 vehículos vendidos en México, nuevos, ¿no? Hay otros factores. Uno de ellos es, se bajó la importación indiscriminada de vehículos de Estados Unidos, de vehículos usados importados desde Estados Unidos. Antes estaba abierto de una manera muy libre y ahora está más cerrado, ya verifican más cosas, contaminación, seguridad, etc., antes de permitir esa importación. Al no tener esa posibilidad de comprar autos importados, la gente empezó a comprar coches nuevos, ¿no? Luego, la facilidad de crédito. O sea, es más fácil comprar o adquirir un crédito. Fue más fácil en 2016 que en años anteriores. Las tasas también mejoraron, ¿no? Y todas esas cosas van sumando, ¿no? Otro punto que suma es, a cada año en México se añaden al mercado de capacidad adquisitiva suficiente para comprar un auto nuevo 250.000 personas. Porque México es un país muy joven. Entonces, 250.000 son jóvenes que en el año anterior estaban en la universidad y ahora ya están en la chamba y ya tienen un sueldo. Y ya quieren comprar un coche porque ya se casaron, ya eso. O sea, la mezcla es 250.000. El resultado es, imagínate, o sea, 250.000 personas por año es mucho. O sea, no significa que esos compren 250.000 coches ni que esos 250.000 coches sean nuevos, ¿no? Pero Pueden comprarlos. Exacto, es gente que puede comprarlo y se está sumando a eso. Entonces, juntas todas esas características y haces con que existe ese fenómeno que tú comentas en las agencias. Realmente existe. Ahora, el principal motivo de las listas de espera no es no es la gente que entra al mercado como consumidor, no es la menor venta de chocolates, no es que la economía esté bien, es el hecho de que los coches en México son muy baratos. Si en México se vendieran coches más caros, habría menos
primero habría menos demanda, ¿no? Habría menos gente que fuera a la agencia para comprar, porque serían más caros. Y segundo, habría más oferta. ¿Por qué habría más oferta? Porque yo fabrico lentes y Lalo es México y me paga por cada lente que yo fabrico 10 pesos. Pero Ariel es Argentina y me paga por cada lente que yo fabrico 15 pesos. ¿A quién voy a preferir vender yo mi lente? Pues a Ariel, ¿no? Hasta que Ariel me diga, ya, o sea, tú produces 100 lentes, mi capacidad de compra son 90, perfecto, yo te voy a dejar a ti, Lalo, solo 10. Son los que me sobraron. Ahora, resulta que hay 20 personas en tu mercado que quieren comprar. Las otras 10 van a tener que esperar el siguiente lote de producción. El siguiente lote de producción, pues voy a tener 90 que va a mandar a Ariel y los otros 10 que te mandan a ti. Siempre va a haber un desfase. Entonces, las marcas están jugando en este momento a esa cosa, a quién tiene producto y quién lo puede ofrecer, quién subió precios, quién no subió precios. Por ejemplo, febrero de 2017. La gran mayoría de las marcas subió entre 2.7 y 4.3% sus precios. Son los promedios. Las que más subieron, la que más subió fue General Motors, subió 6, casi 7%, 6.9 creo, en promedio sus coches, ¿no? en este año. Nissan subió alrededor de 5 y Volkswagen también alrededor de 5%. ¿no? Ford, algo así. Toyota también, 4, 5. ¿Cuánto crees que subió Honda? No sé. 0. ¿Por qué? Porque Honda dice, tengo producto. No puedo subirlo. No. Tengo producto en un segmento donde nadie más tiene. O sea, ¿a qué producto me refiero? Honda produce 2 autos en México, Fit y HR-V. El segmento que está creciendo es el de HR-V, las SUVs compactas. ¿no? La líder ahí siempre ha sido Trax. ¿no? Porque Chevrolet tiene más distribuidores, créditos a más largo plazo, etcétera, etcétera. ¿no? Y ellos ven que Trax, que es la única otra del segmento fabricada en México y con una estructura tan grande de General Motors, pero General Motors sube 6 algo por ciento. Ese aumento de precio, junto con el nuevo éxito del mercado que es Creta. Creta no hay. Tú vas a un distribuidor y tienes que esperar 2, 3 meses por una Creta. ¿no? Hyundai está vendiendo bien, no tiene. Chevrolet subió el precio. Si yo no subo, voy a desplazar los que quieran y voy a empezar a ganar mercado. Entonces, Honda en este momento tiene producto ahí y está creciendo para ganar mercados. Así que Honda, en enero de este año, tuvo 7.4% de ventas del mercado mexicano. Rebasó a Toyota. Honda tradicionalmente es entre 5 y 5.2%. Llegó a 7.4%. Y en febrero va a llegar igual, pues sigue sin subir sus precios. O sea, es buen momento para comprar Sí, Hondas. así es, un buen momento ahorita para comprar un Honda. Y la gente lo está sabiendo y lo está yendo a comprar. ¿no? Y va a lanzar la nueva CR-V ahorita el 9 de marzo. Y sus precios van a estar arriba, sí, pero no muy arriba. La más cara va a estar 20 mil pesos más que la actual. O sea, todas las marcas empiezan a ver eso. O sea, yo qué coche necesito, qué coche sí tengo inventario. ¿Qué coches sí produzco localmente? O sea, por local llámese México, Estados Unidos o Canadá, o sea, región de TLC. Puedo contener el precio, especialmente si es hecho en México. Y que necesito estar ahí para tener más presencia del mercado. Perfecto, pues no subo el precio, o lo bajo, o lo pongo en oferta, o pongo meses sin intereses, o tasas más bajas. Lo promociono de alguna manera, pero el mercado está muy sensible a este tipo de cosas. Todo el mundo está subiendo los precios. Honda no, pues ¿qué hace la gente? Pues compra Honda. ¿no? Va a llegar un momento que Honda va a tener que subir. Cuando ya Hyundai, por ejemplo, deje de tener problemas de inventario con la Creta, lo que debe pasar en 2, 3 meses, en el momento que tú, al llegar a un distribuidor Hyundai, ellos digan, llévate tu Creta hoy mismo, Honda ya va a decir, bueno, pues ellos ya lo tienen, ya puedo quitarle el pie del acelerador y ya puedo subir tantito el precio de la HR-V. Entonces,
Es un juego en ese momento de ver quién tiene producto y quién puede subir y quién no puede subir. ¿Hay datos de inventarios de las empresas? Sí los hay, pero nosotros no tenemos acceso a ellos. O sea, por ejemplo, que tú digas, se les están quedando estos carros, digamos. Entonces, seguramente van a hacer una promoción o algo así. O las ventas están tan calientes que casi nadie tiene carros. ¿Habrá alguna marca que se le estén quedando ahorita, hoy en día, que hayas escuchado un chisme de que se les están quedando? Sí, Nissan con la Kicks. Ah, se les están quedando. O sea, Nissan Kicks no está vendiendo ni remotamente lo que Nissan pensaba vender en México, ¿no? Casi nunca se sabe este tipo de cosas, o sea, es información privilegiada. Las marcas los guardan secreto a voces. Esa información que te dije, está vendiendo más aquí, más allá, es información privilegiada que las marcas no sueltan. Si yo podría tener acceso a esa información, pero esa información, comprarla, me cuesta alrededor de 30,000 pesos por año. Es mucho dinero para mí. Me encantaría, pero no lo puedo pagar, ¿ves? Entonces, hay este tipo de cosas, ¿ves? Hay informaciones que sí están, pero son caras, y otras que no están. El inventario, por ejemplo, no está, pero las ventas por producto, ahí lo vemos. En general, los boletines de AMI y AMDA mensuales te ponen los 5 más vendidos de cada segmento. 5 más vendidos nada más. Pero los menos, que a veces los menos vendidos es más interesante que los más. Sí, claro, claro. Porque cuando tú sabes que un coche es muy poco vendido, te da margen como consumidor de llegar a la gente y decir, oye, a ver, yo quiero ese coche. Ay, te cuesta 10, te doy 8. Claro. No, pero te doy 8 si quieres. Bueno, igual y 9, bueno, órale, 9. Pues ya lograste ahí un descuento. ¿Se vale regatear con un coche nuevo? Por supuesto que se vale regatear con un coche nuevo. No sabía yo eso. Sí, claro. A mí no me gusta regatear. No soy regatero. Me da pena. O sea, yo siento que si alguien puso un precio en un producto, ese es el precio de ese producto. Pero yo estoy mal. O sea, porque hay gente, la gente que sí sabe regatear, defiende su dinero mejor que yo, ¿no? Entonces, regatea. Así se vale. Lo que va a ser muy difícil es que regatees en un campeón de ventas. Entonces llegas a un coche que se vende los que quieras, dices, oye, dame un descuento. No, hombre. Ay, mi rey, pues, vete a comprar un cafecito allá, ándale. Tengo 8 en lista de espera, Así aunque es, lo quiera, ¿no? o sea, así es. Oye, ¿y las listas de espera tú has sabido que sí se están cumpliendo? Por ejemplo, yo ahorita voy, y sí, por cierto, que quiero comprarme un carro, y estoy ahí y me dicen 3 meses. Yo sé que es de marca en marca y quizás uno sí, uno, pero lo que tú has escuchado, ¿sí se están cumpliendo los plazos o fíjese que otro mesecito más? Es difícil, ¿eh? Hay casos en que se da antes, o sea, te dicen sí. 3 meses te entregan antes. Hay casos que no lo cumplen, ¿no? Es que depende de tantas cosas, Lalo. Por ejemplo, pero yo tenía pensado lanzar la nueva 3008 ahorita en marzo. Pero hay 2 detalles. Uno, hubo un retraso en la producción porque el productor del tablero se quedó sin una parte y no pudo hacer tableros suficientes para la nueva 3008. Y 2, todo el mundo quiere la nueva 3008. Volvemos a lo que platicamos en un inicio. México vende más barato. ¿Cuándo México va a ser prioridad? Pues nunca. Oye, le mandan 3 y una se la va a quedar el director, otra se la va a quedar el gerente y otra se la va a quedar el de ventas para enseñarle. Otro tema de las listas de esperas es este. Claro, a la gente no le gusta, no le va a gustar escuchar eso, pero es la realidad. Por ejemplo, tú llegas a comprar una Creta, por usar el mismo ejemplo que tuvimos, y te dicen, sí, dame ahorita un apartado y en 3 meses yo te la entrego. Si tú eres, digamos, estás en el lugar número 20 de la lista, por decir un número, ¿no? O sea, hay 20 personas antes de ti, pero ese distribuidor solo va a recibir esas 20 en 3 meses, decir 3 ahora, 3 allá. Ellos no te van a decir tú eres el número fulano, pero tú eres el número fulano, en la práctica tú lo eres. ¿Y por qué ellos no te lo van a decir? Porque si de repente llega alguien importante, te sacan. ¿Qué quiere? 21. Te ponen el 21. O sea, si tú estás en la lista, pero Lalo
que está en internet, que tiene muchos conocidos, bla, bla, bla. Conozco a Sergio Oliveira, y Sergio Oliveira conoce. Que maneja una Cayenne. Entonces, no, pues a Lalo hay que darle antes. Estoy exagerando con el tema de Lalo, pero es así. O sea, si llega un futbolista, una actriz, un político, alguien que ellos consideran importante. Que les va a dar marketing. Que les va a dar marketing, ellos te brincan en la lista y ponen a esas personas. Qué chingadera, ¿no? Pero es en todo, pero es en todo, ¿no? Pero es en todo. Tú llegas a un restaurante y las mejores mesas se van a entregar a esas personas importantes. O sea, todo el mundo está en la fila, llega el importante, pásele fulano, ¿no? Sí, o sea, así es eso, pues, ¿no? Los famosos VIPs. Sí. Very important poblanos. Entonces es que o pendejos. Se genera en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en los antros o donde sea llega. Donde sea. Entonces, eso no es excepción, los coches no son excepción. Entonces, bueno, ¿tú qué recomendarías ahorita comprar un carro y si hay lista de espera, aguantar si te gusta mucho o de plano que busques otra opción? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que es una decisión individual. Sí. ¿No? O sea, tú tienes que saber si puedes esperar o no. Ahora, también hay otro detalle. No pueden respetar precios. Algo que te iba a preguntar. No se puede. O sea, no es que, ay, qué mala onda del distribuidor. Si un coche cuesta hoy 200,000 pesos, es que ya dime apartado y me estás cobrando 210. Y dime apartado hace un mes. La única forma de congelar el precio es pagarlo completo. El momento. No, ni siquiera. ¿No? Si tú dices, te doy ahorita de contar, pues sí, me lo das, pero si cuesta 10,000 pesos más después, me vas a deber 10,000 pesos. La única forma es facturar el coche. Y solo se puede facturar cuando ya esté el coche. ¿Por qué? Porque necesitan el número de serie del coche en la factura. ¿Por qué es así? Porque es de esa manera que las marcas trabajan con los distribuidores. No es mala onda del distribuidor. Entiendo que uno se siente así, se siente robado. Oye, pero si yo cuando fui a comprar, lo fui a comprar por eso, ¿no? O sea, ¿no tienes palabra de honor o qué? Desafortunadamente no se trata de palabra de honor. Es la forma cuando trabajan las marcas con los distribuidores. Oye, entonces como consumidor ahorita nuestra chamba es ir agencia por agencia a ver qué ofertas hay, qué me ofreces, qué hay eso, ¿verdad? Siempre ha sido, ¿eh? No, pero yo conozco gente que no. Recomiéndame cuál me compro, está bueno. Y le dices, va y se lo compra. O sea, oye, ¿no probaste el otro? Ay, no, yo no tengo tiempo. Ay, no, yo estoy muy ocupado. Si la gente hiciera su tarea, nosotros no teníamos chamba. ¿No? Pero la tarea siempre ha sido eso. La gente siempre debió haber hecho eso. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, por lo que tú dices, por flojera, por desidia. No tienen tiempo. Trabajan, ¿no? Lo que tú me digas, ¿no? Todos juntos, si tú quieres. ¿No? Pero es eso. Si tú quieres realmente defender tu dinero, tienes que investigar. No, pero aparte es un disfrute. Ir a comprar un carro, entrar a la agencia, verlo, probarlo, es un disfrute. Y vas a otro, Es chido ir a comprar. Claro. Bueno, Sergio, ya no te quito más tu tiempo. Adiós. Nos vemos, amigos. Bye.
Si te gusta lo que ves, dale like. Y si eres un verdadero macho alfa, compárteme. Hermoso, suscríbete y disfruta todo lo que tenemos para ti. Si te gusta y quieres ver más, dale clic aquí. Hip hop, hip hop.